Muchas parejas, bueno, pues deciden desvincular su relación y ahí de por medio hay el problema de la asistencia familiar. Legalmente, ¿cómo una mamá tendría que obtener, o sea la mamá o el papá? Porque esto es indiferente y todas esas dudas que usted tiene ahí en casita, pues las vamos a subsanar ahora. Así que le damos la bienvenida a la abogada Pamela Quispe, que está con nosotros acá. Doctora, muy buenos días y bueno, pues gracias por su visita. Muy buenos días nuevamente. Bien, el día de hoy vamos a hablar de la asistencia familiar y sí, así es una mención muy importante, la cual es indiferente, ya sea el papá o la mamá. La asistencia familiar es un derecho que va directamente beneficiando a las niñas y niños que lo requieren y que cuenten con esta necesidad. Exactamente, y justamente, mire, muchos, doctora, tienen este problema, ¿no? Decimos, ¿cuánto es la asistencia familiar? A veces hablamos del monto. El monto, la verdad, es muy bajo, pero se puede quizás aumentar algo, ¿o no? Muy bien, así es una referencia sumamente importante. El monto actual, con referencia a la última ley decreto que se mencionó, el 5516, es de 660 bolivianos, que va referentemente al salario mínimo nacional. ¿Qué quiere decir esto? Ninguna persona puede alegar que no trabaja y no puede brindar la asistencia familiar. Todos se encuentran en la obligación de brindar la asistencia familiar de este monto determinado. Pero ¿qué sucede cuando una persona requiere un poco más? ¿Qué quiere decir? El niño se enferma, el niño va creciendo con el transcurso de los años y eventualmente las necesidades se incrementan. Ahí está, y es la verdad. Cabe recalcar, doctora, que dentro del tema de la asistencia familiar, de este monto que se ha estipulado ante la ley, ingresa todo lo que es referente al niño. Estamos hablando tanto de la comida, educación, si no me equivoco es salud, y también el tema de recreación. Estás totalmente en lo correcto. La asistencia familiar cubre 6 ítems que son sumamente importantes: vivienda, alimentación, vestimenta, recreación, educación y salud. 600 bolivianos, doctora. ¿Usted cree que contempla todo esto? Bueno, cabe recalcar que cuando hablamos de la asistencia familiar, se supone, ¿no?, ante la ley, que tanto el varón como la mamá aportan este mismo monto, sería como algo de 1.200 en total, ¿no? Mitad, algo así. Prácticamente así, sería como un 40% tanto papá y mamá, 20% cada uno de ellos. ¿Y qué pasa en el caso de que el papá, el progenitor o la mamá en este caso no quiera pasar la asistencia familiar? La asistencia familiar es un derecho de la niña o adolescente. Prácticamente acá debemos contar con una demanda de por medio y una resolución en la cual la autoridad judicial competente efectúa un determinado monto y se encuentra obligado en cubrir con la asistencia familiar a través de una cuenta bancaria, hacer los depósitos correspondientes. Y en caso de no realizarlo, como lo mencionas, la parte demandante puede promover prácticamente una liquidación de asistencia familiar y posteriormente, ante el incumplimiento del obligado o el demandado, se efectúa o se emite un mandamiento de aprehensión. Ahí está, doctorita. Una pregunta: ¿quiénes tienen derecho a esta asistencia familiar? Las personas que tienen derecho en relación a la ley 603 son hijos menores de 18 años, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad y personas con discapacidad. Ahí está, y eso también usted ahí en casita tómelo muy en cuenta. Ahí hablábamos del tema del pago de la asistencia familiar, contábamos con este nuevo cambio que ha habido. ¿Se puede llegar a un consenso, doctora? A veces pasa, ¿no?, que justamente el papá tiene el negocio, gana más, pero según la ley solo tiene que pagar los 600. ¿Se puede hacer quizás alguna contrademanda, alguna demanda? Puntualizaste algo muy importante. Hay casos en los cuales la asistencia familiar es promovida a través de un acuerdo regulador de asistencia familiar. Como bien mencionas, el padre puede ganar un poco más y no siempre acuerdan mínimos, como en este caso los 600. Este es un caso mínimo cuando la persona no cuenta con un trabajo estable, pero evidentemente si la persona genera mayores recursos económicos, puede brindar o está en la obligación de brindar mayormente la asistencia familiar en montos un poco más elevados. Ya, ahí está, y eso también es muy importante, hacer esta regulación, me dijo, ¿no? Regulación de asistencia familiar. O acuerdo transaccional de asistencia familiar. Ahí está. ¿Cómo se solicita, doctorita? Las personas que ahí desconocen del tema, que quieren solicitar el tema de la asistencia familiar, ¿cuáles son los puntos que tienen que tomar en cuenta? ¿Qué se necesita en cuestión, por ejemplo, de documentos? Bueno, empecemos desde lo principal. Una mujer en estado de gestación prácticamente puede promover una demanda de asistencia familiar al ser la tutora atleta. Prácticamente se debe contar con el
la ecografía, el informe ecográfico, informes ginecológicos, para que la asistencia familiar vaya corriendo cuando el niño ya está siendo gestado. Posteriormente se debe contar con las fotostáticas o fotocopias simples del carnet de identidad de la parte demandante, demandada, croquis de domicilio, facturas que son sumamente importantes para dejar la citación correspondiente a la parte demandada. Existe ahí, muchos tenían ahí la duda, doctorita, de por medio que existía antes o hasta ahora lo que es la asistencia familiar, pero para la esposa, quien tiene la guarda del menor. Prácticamente aún existe, pero son casos muy escasos. Cuando la persona sufra de alguna discapacidad o realmente la requiera. Generalmente con la nueva ley, la de 603, no existe una asistencia familiar a favor de la madre de familia o el padre. Cuando el padre, por ejemplo, no se ha hecho cargo, no ha pasado lo que es la asistencia familiar y digamos la mamá se ha descuidado también, no lo ha legalizado, nada, pasa bastante tiempo, digamos que el niño ya tiene 10 años, ¿se puede o a partir de los 10 años donde recién se está metiendo la demanda de asistencia familiar corre para adelante o se puede hacer como algo retroactivo? La asistencia familiar prácticamente puede ser cobrada desde el momento que se ha notificado al demandado con la citación con la demanda. Y otro punto importante, ¿cuándo corre? Cuando realizas un acuerdo transaccional de asistencia familiar y este cuenta con la certificación de firmas y rúbricas, o cuando se haya realizado el acuerdo regulador en un SLIM o a través de una Defensoría de Niñez y Adolescencia. En esos casos, sí, evidentemente es retroactivo, pero con anterioridad, si no cumple con estos requisitos o elevados por esas instituciones, no es retroactivo. Eso simplemente ya corre a partir de la fecha que estamos colocando lo que es la demanda de asistencia familiar. En efecto. ¿Hasta qué edad cubre la asistencia familiar? Muchos dicen, ¿no? Bueno, pasa los 18 años, ya no tiene derecho a nada, pero hay casos que incluso ya saliendo del colegio, en este caso 18 años, están estudiando, ¿tienen todavía la obligación de pasar asistencia familiar? Si bien la asistencia familiar es obligatoria hasta los 18 años de edad, existen factores muy importantes en los cuales la asistencia familiar es hasta los 25 años o hasta que la persona beneficiaria cuente con un título en provisión nacional o un estudios técnicos a nivel superior. Ahí es hasta donde el padre tendría que pasar la asistencia familiar. Correcto, únicamente si el beneficiario no cuenta con familia, no tiene hijos y demuestra generalmente a través de notas y certificados que tiene un estudio regular. Ahí está, y esos son puntos muy importantes. Usted en casita que nos está viendo, estamos hablando acerca de lo que es la asistencia familiar. ¿Cuáles son los puntos que usted necesita saber si es que va a levantar una demanda de asistencia familiar? Tanto para el varón como para la mujer, ¿no? Hoy en día no hay diferencia, doctora, vamos a recalcar en eso. Quien tiene la guarda del menor es el que va a recibir la asistencia familiar. Efectivamente, la persona que tiene la guarda y bajo su tutela al menor beneficiario es quien tiene la obligación de promover esta demanda. Si bien no nos olvidemos, la asistencia familiar no es para la mamá, es para el niño o la niña, que es beneficiaria del derecho. Doctora, voy a aprovechar a hacerle una consulta. Hay muchos casos, por ejemplo, donde dicen las mamás que reciben este tema de la asistencia familiar, el básico, dicen es bueno para aumentar este monto, digamos, ¿no? Hacer conocer las facturas de los gastos. ¿Esto te ayuda en un proceso de asistencia familiar? Efectivamente, al momento de adjuntar nuestra demanda debemos presentar prueba documental en la cual nos vamos en base de que los 660 bolivianos no abastecen, no alcanzan prácticamente. A través de estas facturas vamos a demostrar que el menor requiere mayor cantidad de ingresos. O en otro aspecto, si una autoridad judicial nos brinda lo mínimo, que son estos 660 bolivianos, podemos promover vía incidental un incremento de asistencia familiar, demostrando que las obligaciones que tiene el demandado ahora han incrementado por la capacidad económica y también porque el beneficiario a la fecha ya requiere un poco más. Ahí está. Entonces, si usted quiere saber más acerca de este tema de la asistencia familiar, pues ahí está la doctora Pamela Quispe, quien va a poder subsanar de sus preguntas. Y nuevamente, tal vez hay alguna mami nos está escuchando, algún papá. ¿Cuáles son justamente los puntos muy importantes para comenzar este trámite de asistencia familiar? Justamente son promover la demanda a través de que se requiere una necesidad
para favor de un niño y a su vez contar con las fotostáticas simples de carnet de identidad de la parte demandada, demandante y el certificado de nacimiento del o la beneficiaria. Croquis de domicilio y las facturas que son sumamente importantes para que se nos fije un monto de asistencia familiar de acorde a la realidad del niño o la niña. ¿Cuánto tiempo mayormente lleva este trámite o este proceso de demanda de asistencia familiar? Son sumamente rápidos. Generalmente la admisión la tenemos a la semana, a los 5 o 4 días en ocasiones, y hasta que contemos con una resolución de asistencia familiar, toma el tiempo de unas 3 semanas a un mes. Ahí está, entonces usted ya lo sabe, la doctora pues nos ha despejado de muchas preguntas acerca de este tema de la asistencia familiar. Cabe recalcar justamente, es muy poco, ¿no, doctora? Para el monto que se gasta usualmente en los niños, 660 bolivianos, que cubra todas, son 6 puntos básicos que nos dijo, ¿no? Alimentación, vivienda. ¿Y qué pasa con los gastos extras? Los gastos extraordinarios. Exacto. Justamente el pasado año salió una sentencia constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que si mamá, papá, tú tienes a tu hijito o tu hijita se enferma y tienes que cubrir gastos económicos, ahora la autoridad judicial puede emitir un mandamiento de aprehensión cuando tú no le ayudas a cubrir a la madre. Pero ¿cómo lo solicitas? Porque no todos los padres o madres actúan de buena fe. Te dicen, pídalo mediante juzgados. Claro. Y la juez va a emitir un mandamiento de aprehensión para que el obligado cumpla con el pago al 50%, el mamá 50%, papá 50%. Dentro de los gastos extraordinarios, ¿qué incluye, licenciada? Esto incluye únicamente, como lo dice, gastos extraordinarios, puede ser atención médica, jarabes, medicamentos, todo lo que requiera, debe ser urgente, emergente. En el tema, por ejemplo, de los niños que quieran pasar, no sé, se me ocurre, ¿no? Clases extra en vacaciones, eso no entra dentro de los gastos extraordinarios. No ingresa, prácticamente esto va referenciado al ámbito de salud. Ahí está, y bueno, y es también usted que bueno que lo sepa. Ahí decimos, ¿no? Gastos extraordinarios queremos llevar, ¿no? Lo que nuestros niños van a la piscina y diferentes gastos, no. Esto más se refiere al tema de salud, así que hay que tomarlo en cuenta. Doctora, muchísimas gracias por subsanarnos aquellas preguntas que nosotros teníamos acerca de la asistencia familiar. Por favor, yo sé que en casita hay varias personas, tanto mamás y papás, que están viendo y están pasando por esta situación del tema de la asistencia familiar. ¿Cómo la podemos encontrar en redes sociales y directamente en su bufete? Directamente en la oficina, justamente queda ubicada en la ciudad del Alto, cruce Viacha, en edificio Libertad, 7º piso, oficina 89. Y para mayor información me escriben al número 61 200 245. Ahí está, esos son los números a los cuales usted puede comunicarse a la de 61 200 245. La doctora Pamela Quispe los va a estar recibiendo. Ahí tenía una pregunta, se me fue en este momento y quería hacerle esa consulta también, porque a veces este tema es tan amplio. Y hay, eso, doctorita, quería hacerle la última pregunta. Cuando una mamá opta por no pedir la asistencia familiar, ¿también tiene tal vez algún tipo de prejuicio para la mamá? Prácticamente eso es un prejuicio, prácticamente quizás al sentirse afectada emocionalmente y sentimentalmente, quiere demostrar a través de ello que no, yo puedo sola. Está bien, mamá, que pueda sola, pero el beneficio no es para la mamá, nuevamente, es para los hijos. De alguna manera, o en caso de que no lo quiera realizar, que se acumule como un ahorro para el niño o la niña, y en una edad adulta él va a disponer de ello. Se podría hacer eso, ¿no? Tal vez abrir una cuenta bancaria y hacer que el papá vaya depositando cada mes. Efectivamente, es sumamente necesario al momento de promover la demanda adjuntar el número de cuenta en el cual el papá debe realizar los depósitos. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias, doctorita, por su visita y bueno, pues por, como le digo nuevamente, subsanar aquellas preguntas que teníamos acerca de este tema que es bastante muy común en nuestro ámbito, el tema de la asistencia familiar, donde muchos papás pues están pasando por este tipo de inconvenientes. Ahora ya sabe un poco más cuáles son los requisitos para que usted pueda personarse, hacer pedir justamente estos papeles, comenzar la demanda de asistencia familiar y pensar siempre en los pequeños, que todo esto es por el beneficio de ellos. En efecto, sí, justamente es un derecho que no debe ser vulnerado, justamente a raíz de que cada uno de nosotros tenemos esa obligación fundamental.
Muchas gracias, doctora, por su visita. Gracias, nuevamente a ustedes. Ahí está, y el tema de hoy día, la asistencia familiar, y usted ahí en casita seguramente pues ya despejó algunas dudas. Nuevamente agradecerle a la doctora, la podemos encontrar directamente en su buffet, en lo que es en la ciudad del Alto, Cruce Viecha, edificio Libertad, séptimo piso, oficina número 89. Y más referencias y consultas al 61 200 al 61 200 245. Así que la doctora Pamela pues con gusto les va a estar recibiendo para cualquier tipo de ayuda legal que usted necesite. Con esto nos vamos a una pequeña pausa y a retornar estamos con más acá en tu revista Aptapi.